Una forma sencilla y apropiada de estudiar la Biblia es a través del estudio bíblico inductivo. En esta metodología nosotros comenzamos primero con oración, pidiendo al Señor sabiduría, entendimiento, claridad, para poder entender lo que vamos a estudiar acerca de la Biblia. El segundo elemento que hacemos es que leemos el texto de manera completa para tener una primera impresión del texto, para ver de qué trata el texto, para ver cuáles son los personajes principales, en qué lugares se dieron los eventos, etc. Después que leemos, nosotros interrogamos al texto con las 6 preguntas básicas: ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Buscamos después lo obvio. Lo obvio es lo que no necesita, lo obvio es lo sencillo, lo que se ve a simple vista, lo que no necesita ningún tipo de explicación. Y lo obvio en todo capítulo o libro de la Biblia son personas, eventos y lugares. Entonces comenzamos identificando los personajes principales del capítulo. En este caso de Génesis 22, vemos que hay 3 personajes principales. En primer lugar aparece Abraham, que lo marcamos de esta manera. Marcamos a Abraham, el nombre de Abraham, marcamos sus pronombres personales y marcamos sus verbos. Lo hacemos así de esta manera y ahí vamos identificando qué información nos da el texto acerca de Abraham. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos dice que Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dio una orden. La orden que Dios le dio es que llevara a su único hijo, que era Isaac, a la tierra de Moriah y que lo ofreciera allí en holocausto sobre uno de los montes que Dios le diría. Entonces, eso es lo que aprendemos de Abraham. Entonces, por ejemplo, ¿qué información nos da el texto de Abraham? Que él obedece la orden de Dios y escucha la voz de Dios. Leyendo y marcando a Abraham, después que elaboramos la lista que nos describe información de Abraham, buscamos otro personaje y el otro personaje que aparece es Dios. Y Dios lo marcamos con un triángulo, el mismo procedimiento. Marcamos a Dios, marcamos sus pronombres y marcamos sus verbos. Lo marcamos en todo el texto. Donde ustedes ven el triángulo, eso es Dios. Entonces vamos haciendo la lista. ¿Qué información nos da el texto de Dios? Primero, aquí en el versículo 1 nos dice que Él habló con Abraham. En el mismo versículo 2 nos dice que Él le dio la orden a Abraham de sacrificar a su hijo en el lugar donde Él le iba a indicar. Esas son las cosas que vamos anotando para ir entendiendo lo que está aconteciendo en el texto. Y observando a Abraham y a Dios, vemos que aparece otro personaje principal. Y ese personaje principal es Isaac, que lo marcamos de esta manera. Y así vamos marcando a Isaac lo mismo, el nombre de Isaac, sus pronombres y sus verbos, y lo marcamos en todo el capítulo. Después hacemos una lista de Isaac. Por ejemplo, en el versículo 2 colocamos que era hijo de Abraham. Eso es lo que aprendemos de Isaac. En el mismo, entre el 2 y el 3, nosotros podemos observar que es el sacrificio que Abraham iba a ofrecer a Dios. Y así vamos marcando, identificando toda información que me describe, en este caso, a Isaac. Entonces tenemos 3 personajes principales: Abraham, Isaac y Dios. Ahora, también marcamos algunas palabras clave. Por ejemplo, una palabra clave que aparece aquí es, por ejemplo, en el versículo 1, dice allí, tu hijo, tu único. Esto es una palabra clave. Tu hijo, tu único. Esto se repite 4 veces en este texto. También aparece la palabra clave holocausto, que lo marcamos de esta manera. Holocausto. Y también aparece la palabra altar. Lo marcamos de esta manera. Altar.
y hacemos una lista que nos dé información acerca de esa palabra clave. Después que marcamos las palabras clave y hacemos la lista, entonces podemos marcar lugares geográficos y podemos marcar expresiones de tiempo. Por ejemplo, esta expresión de tiempo comienza el capítulo 22, versículo 1. Aconteció que después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Si usted se va al capítulo 21, puede ver que allí sucedió que Dios le dio el hijo a Abraham a través de Sara cuando tenía 100 años. Después vemos también que había una pelea entre el hijo de Sara y el hijo de Agar. Abraham decide despedir al hijo de Agar, que era Ismael. Y después vemos que Abraham y Abimelech hicieron un pacto. Eso es lo que vemos. Por eso que cuando aquí dice, después de estas cosas, ¿qué había acontecido antes? Esto. Y nos dice, en el versículo 34 del capítulo 21, nos dice que Abraham se ubicó en Berseba, que era tierra de los filisteos. Es decir, que lo que aconteció en el capítulo 22 es cuando Abraham estaba en Berseba. Y de allí dice que Dios le ordena ir a la tierra de Moriah a sacrificar su hijo. Dice que él fue hasta la tierra de Moriah. Y cuando estaba allí, él decidió, miren el versículo, él decidió para sacrificar a su hijo y dice que llamó ese monte donde él iba a sacrificar a Isaac, lo llamó en el monte del Señor se proveerá. De ahí surge el término de Dios, Jehová Jireh, como proveedor. Dios le da una promesa a Abraham, confirma la promesa que ya le viene dando desde el capítulo 12. Y dice que él se regresa a Berseba. Se regresa nuevamente a Berseba a seguir viviendo allí. Y bueno, ahí sigue la historia de todo el capítulo y de todo el libro de Génesis. ¿Y cuál es el asunto principal de este capítulo? Mire lo que yo coloqué. Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Esta es una forma sencilla, una forma amena, una forma efectiva de estudiar la palabra de Dios cada día. Si ustedes están interesados en aprender esta metodología de una manera apropiada, con más detalles, con más explicación, pueden escribirme a mi WhatsApp personal. Mi número es 58, que es el código internacional, 414-574-3581. Espero su mensaje. Dios les bendiga.